Pues hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta presentación del informe que hace la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, a la ejecución del actual Plan de Desarrollo Medellín Futuro en su primer año de gobierno 2020. Les hemos invitado para hacerles esta presentación junto con comentarios de personas que consideramos valiosas para nutrir la discusión pública sobre la gestión que se realiza a los asuntos públicos de la ciudad. Alejandro Pimienta de la Universidad de Antioquia, nos acompaña el día de hoy. Carlos Julio Díaz, el vocero de la Veeduría Ciudadana de Desarrollo de Medellín, y Zaira Agudelo, la secretaria técnica de la Veeduría. Estando aquí ya presentes y ahora pues demos inicio a esta conversación. Les invitamos a tomar asiento para que empecemos entonces con ello. Alejandro, perdón, me faltó presentar a Carlos, el director de la Federación Antioqueña de ONGs. Alejandro, Carlos, Zaira, Carlos Julio, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Sí, pues muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Monsalve, director ejecutivo de la Federación Antioqueña de ONG. La entidad es miembro de la Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín y actualmente estamos ejerciendo la presidencia de la Veeduría. Entonces, inicialmente pues quería en nombre de todas las organizaciones que hacemos parte de la Veeduría darles la bienvenida, saludarlos muy especialmente, agradecerles por estar esta tarde con nosotros y poder compartir los resultados de este informe de la ejecución del Plan de Desarrollo en el 2020. Las organizaciones que pertenecemos a la Veeduría somos la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIA, la Cooperativa Financiera Confiar, la Corporación Conciudadanía, la Corporación Convivamos, la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, la Corporación Región, la Corporación Viva la Ciudadanía, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, la Escuela Nacional Sindical y la Federación Antioqueña de ONG, FAO. Estas entidades venimos durante ya más de 20 años como asociadas a la Veeduría con un ejercicio con un ejercicio muy comprometido de control social y de veeduría ciudadana a la gestión pública, dándole también, digamos, a este escenario de participación esa sostenibilidad que requiere una veeduría para poder seguir adelante y desarrollar su misión. Y durante este año hemos venido un poco repensando la visión estratégica que tiene la Veeduría para centrarnos no solo en el plan de desarrollo, sino en la visión de desarrollo que tiene la ciudad. Entonces, en ese marco hemos venido generando unas discusiones y este ejercicio de análisis del 2020 tiene que ver con eso, cómo vamos reconfigurando la reflexión acerca del plan de desarrollo, la ejecución anual
del plan de desarrollo, pero sobre todo cómo vamos configurando la visión de la ciudad que queremos y cómo está alineada o cómo se genera una brecha entre esa ejecución del plan y la ciudad que soñamos. Entonces, en ese ejercicio estamos. Al final vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero inicialmente pues darle las gracias a Alejandro, a la Universidad de Antioquia, por hacer parte de esta conversación como entidad invitada, como para hacernos unas devoluciones, a todas las organizaciones aliadas y personas que trabajaron con nosotros para la elaboración de este informe, particularmente, no sé si de pronto se me escapa alguien, pero la veeduría de la Comuna 6 tuvo un trabajo muy especial en este informe, y bueno, a todas las personas al interior de la veeduría que hicieron posible presentar este informe hoy. Entonces, bienvenidas y bienvenidos, y comenzamos con nuestra conversación. Sí, yo creo que quedó ahí como... ¿Me ayudas con la Bueno, entonces arranquemos. Estamos dándole un espaciecito a planeación porque, como ustedes saben, es muy importante que estos ejercicios de control social sean llamados a la administración pública, porque para eso estamos, ¿cierto? Para que generar alertas, reconocer también logros. Entonces, bueno, démosle una esperita, pero por ahora iniciemos nuestra conversación. Entonces, dale forma. Espérate. Bueno, pero vengan, antes de la presentación, ustedes entraron y vieron esta imagen, la imagen pues de la ilustración. Esa será, digamos, como la imagen que nosotros elegimos como una mirada, digamos, de reflexión en torno a cómo se quebraron los indicadores sociales producto de la pandemia. Entonces, que esa sea pues como nuestra primera entrada. Ahora, entonces, lo que les vamos a presentar es el balance a la implementación del Plan de Desarrollo Medellín Futuro con corte a 2020. Entonces, bueno, la idea es que en la voz de los dos Carlos, ellos se autodenominarán el bueno y el malo, para que los distingan. Vamos entonces a explorar cuáles son esos datos gruesos en términos de todos esos datos que ustedes ya vieron en esa ilustración y que obviamente difundiremos por nuestras redes sociales para que la encuentren bien. Entonces, avancemos. ¿Me puedo quitar este tapabocas? Yo prometo que lo paso todo. Sí. Bueno, entonces la idea, para que ustedes también tengan conocimiento de la metodología, es que vamos a conversar alrededor de 40 minutos, esa era la idea. Nosotros tres, y de ahí entonces darle la palabra a la universidad como una interlocutora muy válida en términos de que, claro, la universidad también tiene que reconocer estos procesos. Entonces el profe, me alegra mucho que el profe nos acompañe y nos cuente también como sus impresiones frente a eso que estamos generando. Y bueno, y dar un espacio pequeño, ahí les robé tiempo a ustedes, me disculparán, para que ustedes también tengan preguntas y bueno, comentarios frente a lo que hacemos, porque sé que aquí pues estamos personas interesadas en hacer control social y veeduría en la ciudad. Entonces, bueno, voy a pasar como muy rápidamente porque, como ya les dije, estamos muy colgados de tiempo. Yo creo que una cosa muy importante en estos ejercicios de control es que uno llega y como que ve una fotografía fija y ya. Y yo creo que nosotros queríamos poner esta diapositiva porque creo que el control social lo tenemos que entender como proceso, porque ustedes no saben nosotros qué hemos hecho para llegar a este balance, ¿cierto? Entonces rápidamente queremos contarles de dónde venimos. ¿Qué hicimos el año pasado entonces en términos de esa etapa de formulación? Diseñamos una estrategia que denominamos Medellín Chequea Su Futuro. Allí le decíamos a la administración, bienvenida Hasley, que está por aquí en representación de la administración, le hacíamos 89 preguntas a 7 temas estratégicos para la ciudad.
¿cierto? Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo. No sé, el tema de equidad de género. Le preguntamos al plan de desarrollo. Crea acciones, ¿cierto?, que ejecuten de manera evidente, ¿cierto? Por ejemplo, a través de un plan de acción, la política pública de mujeres, ¿cierto? Y así, temas como muy claros en términos como de planeación. De ahí entonces nos fuimos para un segundo espacio que por supuesto pasa por poner esas preguntas en el debate. Entonces obviamente estuvimos participando en todos los espacios de ciudad, incluyendo pues los que lideraba la administración y obviamente el Consejo de Medellín. Luego de la aprobación entonces sacamos un segundo instrumento. En el pronunciamiento ustedes van a encontrar el enlace que les conduce a cada uno de estas rutas creadas. En ese segundo instrumento, entonces, lo que poníamos era qué quedó y qué no de todas las preguntas que le hacíamos al plan de desarrollo como un instrumento, ¿cierto?, que lograra generar una evaluación responsable frente a ese plan de desarrollo. Y en un tercero, entonces aquí estamos parados, y es entonces, bueno, después de un primer año de implementación del plan, entonces, ¿qué hacemos como veeduría? ¿Ustedes qué van a encontrar en el informe? Tres cosas muy importantes. Una, la revisión de indicadores de impacto, que entonces ustedes ahí de pronto van a decir, ay, bueno, eso también es lo que hace Medellín, ¿cómo vamos? En efecto, ¿cierto? Digamos que hay unos indicadores de impacto de ciudad que todos los que nos interesa hacer control social, pues tendríamos que revisar, pero no nos detenemos ahí. Entonces hacemos una segunda cosa, que es el seguimiento a la ejecución física y financiera de los componentes asociados que elegimos en esa revisión. Y tercero, entonces hacemos un balance anual y de cuatrenio de esos indicadores que responden a las preguntas que habíamos identificado. Con eso que les estoy diciendo, que no nos alcanza la vida para revisar todo el plan de desarrollo como se los prometimos en el título, sino que evidentemente es un ejercicio ciudadano, ¿cierto?, que hemos venido depurando para focalizar también lo que observamos y generar alertas más aterrizadas. Y finalmente, obviamente nosotros no somos ciegos a los efectos de la pandemia, entonces lo que dijimos fue, bueno, momento, aquí también es muy importante como vincular dos lentes más a esa revisión. Una, obviamente el tema, como ya les dije, de la pandemia, por los históricos, pues por las rupturas que se generaban en los históricos estadísticos y por los retos que eso le pone a los instrumentos de planeación mismos. Y dos, pues el año pasado nos habíamos metido pues como en esa Agenda 2030, porque claramente todos los gobiernos han hecho distintas iniciativas pues para diseñar metas vinculadas a esa agenda, pero lo que hoy decimos, como ya ahorita se los va a poner Carlos como más puntualmente, es que eso también tiene que revisarse, ¿cierto? Porque lo que se había formulado en términos de esa agenda pues también está en vía. Listo. Dicho esto, entonces voy a avanzar rápidamente para contarles entonces en qué nos vamos a concentrar hoy. Hoy vamos a hablar de tres cosas: transparencia y acceso a la información, comportamiento financiero y temas críticos en términos de esos 7 temas que elegimos de ciudad, ¿cierto? Solamente analizando, digamos, indicadores de impacto, porque claro, ahí es donde vemos la ciudad más fácilmente, porque en efecto, ustedes ya lo saben, programas y proyectos deberían impactar evidentemente esos indicadores. Listo, entonces avancemos rápidamente. Entonces, el primer paso, yo ya les he dicho a ustedes, creemos que es muy importante que el control social se reconozca como proceso. Entonces, una de las cosas con las que tendríamos que arrancar este informe de balance es con el tema de, bueno, cuál fue la ruta de acceso a la información y cómo nos fue con la administración en esa ruta. Y aquí entonces nuestra ruta fue la siguiente: enviamos 2 derechos de petición al Departamento Administrativo de Planeación el 9 de septiembre y el 3 de marzo del 2021, sobre los que no obtuvimos respuesta en el tiempo reglamentario. Eso nos llevó a proteger, como ya ustedes lo saben porque también lo viven a través de sus ejercicios de control, a proteger ese derecho precisamente a través de la acción de tutela. Y tras ese proceso, digamos como que el paquete total de esos indicadores nos terminó llegando solo hasta el 21 de mayo del 2021. Es decir, aquí hay un retroceso en términos del acceso a la información. Y aquí entonces vamos a iniciar con el balance a esa información y luego nosotros tres nos vamos a detener en esos temas críticos de ciudad rápidamente.
Entonces, bueno, como nosotros somos un ejercicio de veeduría, entonces, bueno, creo que lo que van a entender aquí es que vamos a presentar un balance de esos indicadores, pero también van a haber unas recomendaciones en clave de eso que estamos señalando como problemático. Las recomendaciones rápidamente en ese tema de información entonces son las siguientes. Nosotros entendemos que la ley de participación nos dio pues muchas garantías en términos de poder ejercer esta modalidad de participación, pero reconocemos que es muy importante como los instrumentos que nos dio la ley de transparencia, ¿cierto? La 1712. Muchachos, bienvenidos, vengan por eso más adelante y los que están atrás también. ¿Tuvieron problemas con el inglés? No, poquito, listo. Bueno, entonces, en clave pues como de la información, yo ayer le contaba al profe de Pimienta que en un encuentro que tuvimos de control social con ellos precisamente, que también hacen control social, me parecía muy interesante encontrarnos en las mismas dificultades. Y entonces aquí voy en clave de recomendación a las dificultades que encontramos en la administración de la alcaldía de Medellín. La primera entonces tiene que ver con el principio que pone esa ley 1712, que es el de facilitación, que es el de cumplir con los preceptos establecidos por la Constitución y la ley que señalan que esos derechos de petición pueden presentarse por distintos medios y formatos, porque como lo comentábamos en el encuentro de ayer, yo creo que la administración tendría que saber que las personas lo pueden hacer de manera verbal o escrita, ¿cierto? O por cualquier medio idóneo. Si nosotros como veeduría, que se supone que somos una veeduría grande en la ciudad, nos encontramos con la dificultad de que enviamos, por ejemplo, en ese particular derecho de petición del año 2020, el secretario de Plan, el subsecretario de Información, Juan Oliveros, para ese momento lo que nos respondió fue que no había dado respuesta porque le había llegado a su correo institucional, ¿cierto? Y no habíamos tramitado la petición a través del PQE. Entonces, como que aquí yo lo que invito es, uno, a reconocer lo que dice la ley, ¿cierto? Y dos, a reconocer los canales que actores sociales vamos gestando con actores institucionales, ¿cierto? Y para eso es muy importante el vínculo efectivamente que tenemos con la Secretaría de Planeación. Listo. Un segundo elemento, eso también lo sufrimos todos los ejercicios de control social, es el tema de la celeridad, y aquí en clave de recomendación es muy importante recordar que deben de dar respuesta a nuestros derechos de petición de manera adecuada, oportuna y completa. Y esto yo creo que tiene mucha más, digamos, como importancia en el marco, por ejemplo, de la pandemia, porque como ustedes lo saben y lo han vivido con este decreto 491, lo que antes se demoraba 10 o 15 días, ¿cierto? Ahora se demora 30 o 35 días, lo que hace que cuando nosotros recibimos la información, la procesamos y nos vamos a pronunciar, pues ya no tenga validez muchas veces lo que decimos. 3. El tema de calidad de la información, entonces también hemos sido muy reiterativos, es decir, que las administraciones respondan de manera coherente en la respuesta, ¿cierto? Porque nos llegan no solamente respuestas inconclusas, sino incongruentes, ¿cierto? Contradictorias entre secretarías. Y un segundo elemento en esa calidad de información, y ese digamos que ha sido como una cosa estructural, yo creo que si nosotros miráramos los informes de la veeduría históricamente, pues ese es como un llamado que está siempre ahí y que debería de garantizarse porque es muy simple, que ahí voy cuál es. Si nosotros hacemos control social, pues es porque necesitamos analizar datos, ¿cierto? ¿Y el PDF es un buen formato? ¿Sí o no? Todos sabemos que no, ¿cierto? Que tiene problemas para el procesamiento de datos numéricos, entonces garanticen que la información que nos llegue sea en formatos brutos, susceptibles de ser analizados, ¿cierto? Es simple. Y digamos que la última cosa que tengo para decirles en términos pues como de las recomendaciones de la información es que bueno, también como veeduría, este es un ejercicio muy interesante porque como que a través de estos ojos, de estas 10 organizaciones, pasa el funcionamiento del Estado, ¿cierto? Y una cosa que también vemos de manera estructural y reiterada
es que se crea por cada gobierno una plataforma distinta, ¿cierto? Medata fue una de las grandes plataformas lanzadas en esta ciudad que hoy no tiene cómo alimentarse en términos de voluntad y de datos, ¿cierto? Entonces, como una infraestructura de información muerta. Entonces, como que, y con recursos públicos, entonces hay como un llamado en términos de fortalecimiento de plataformas existentes más que inventarse unas nuevas. Sigamos por favor. Entonces, bueno, aquí le voy a dar la palabra a Carlos Julio, él les va a contar el balance en términos del comportamiento financiero, de la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Bueno, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos presentando la ejecución presupuestal de ingresos. El presupuesto público tiene tres momentos. Un primer momento es cuando se aprueba, digamos que es el presupuesto inicial. Normalmente durante la ejecución de todo presupuesto tiene ajustes. Entonces hay un presupuesto definitivo, pero hay un presupuesto ejecutado. Entonces hay tres presupuestos. Entonces aquí estamos mirando tres barras, 2016 hasta el año 20. Entonces encontramos lo siguiente: el presupuesto, el verde es el presupuesto inicial, el de la mitad es el presupuesto definitivo y el último es el presupuesto ejecutado. Cuando hablamos de presupuesto ejecutado, no el gastado, sino lo que ingresó realmente, lo que ingresó al final del periodo. Ustedes observan que normalmente los ingresos reales siempre superan el presupuesto, digamos, inicial o el presupuesto, digamos, definitivo. Entonces, esto es algo que ha sido recurrente. Aquí estamos hablando del año 2016, pero si nos vamos más atrás, siempre encontramos que la ciudad, en la elaboración de su presupuesto de ingresos, siempre se equivoca, es decir, nunca acierta a elaborar un presupuesto que realmente sea conforme a su comportamiento histórico. Entonces siempre tenemos un presupuesto que los ingresos son siempre superiores a los presupuestos, digamos iniciales o definitivos. Bueno, ahí los números pues no se los dije, pero de todas formas, aquí estamos mirando la otra parte del presupuesto, que es el gasto. En el gasto encontramos lo contrario, digamos, exceptuando probablemente el año 2016, pero siempre observamos que el presupuesto inicial, que es la barrita verde, digamos en el año, diremos el 20, digamos, o diremos el año, sí, el año digamos 19-20, digamos la barrita verde habla de 4,9 billones, digamos lo que se presupuestó que íbamos a gastar. Pero durante el año se hicieron ajustes y llegamos a 6,2 billones. Pero fíjense ustedes que el gasto fue 5,7. Y igual en el 20 habíamos inicialmente presupuestado, 5,3. El presupuesto definitivo llegó a 6,3 y nos gastamos 5,6. Entonces aquí tenemos lo contrario. Cuando presupuestamos el ingreso, siempre fallamos, siempre nos pelamos, entonces siempre ingresa más de lo que presupuestamos. Y cuando vamos a gastar la plata, gastamos menos de lo que habíamos dicho que íbamos a gastar. Esto es un tema estructural en la ciudad, no es de esta alcaldía, eso viene de alcaldías anteriores. Hay alguna ciudad que hace que sea muy burocrático, muy traumático la ejecución del gasto. Pero lo grave, digamos, lo grave es que, lo grave de esto es que, bueno, ahora en la recomendación. Bueno, el tema es el siguiente. Bueno, lo cierto es que todos los años tenemos un superávit, porque siempre ingresa más de lo que pensábamos y siempre gastamos menos de lo que pensábamos. Entonces ahí tenemos ese problema. Ahora, aquí está el superávit. Mira, aquí está el superávit. Mira, cada año tenemos. Fíjense que incluso en el año 2020 casi $1 billón, más de 900.000 millones. A los Julio, que explíquenles a ellos que es el superávit. Cuando el ingreso es mayor que el gasto, queda un excedente. Entonces ese excedente es un superávit. Y cuando es al revés, es un déficit. Cuando los gastos son mayores que los ingresos, es un déficit. Yo creo que Medellín es la única ciudad del país que tiene superávit. Yo no creo que ninguna ciudad tenga. Normalmente casi todo el estado y las principales ciudades normalmente son presupuestos deficitarios. Esta es la única ciudad que tiene un presupuesto donde hay superávit recurrente todos los años.
Parte de ese presupuesto, pues obviamente no es presupuesto que se pueda gastar en lo que uno quiera, lo que sobra, porque ahí habrá parte digamos, de rubros que son de destinación específica, pero con seguridad que hay plata que se puede haber ejecutado. Entonces, lo que muestra esto es que siempre nos sobra plata, digamos, nos sobra plata en caja. Y bueno, es importante, bueno, lo otro es que Medellín tiene otra cosa. Medellín tiene empresas públicas de Medellín, probablemente también es lo que pesa, digamos, esta empresa en las finanzas de la ciudad es bastante alto. En promedio está por el 20%, 21%, 22%. El presupuesto de la ciudad es como 5 billones y EPM nos transfiere 1 y pico billones, 1,3, 1,4. Entonces siempre tenemos un presupuesto que, digamos, que lo incrementa en más de un 20% las transferencias de EPM. Eso no pasa, pues creo que casi con en ninguna ciudad tiene una empresa que tenga, digamos, esta capacidad de transferencia. Entonces, Medellín es una ciudad que tiene músculo financiero, que tiene una gran capacidad financiera comparado, digamos, con Barranquilla, con Bogotá, Bucaramanga. Tiene un presupuesto, digamos, que es bastante sólido y obviamente EPM es importante, digamos, en la transferencia. Sigamos. Ahora estábamos mirando que era lo del gasto. No, devuélvete que no lo miramos. Bueno, esto es importante porque el gasto público tiene 3 grandes componentes: funcionamiento, deuda e inversión. Si ustedes miran el presupuesto de la nación, casi que el mayor rubro es deuda y la inversión es lo más chiquito. En cambio, Medellín tiene un presupuesto de la inversión es el 83%. Es decir, casi todo el presupuesto va a inversión. Funcionamiento es el 12% y el gasto de deuda también muy bajito. Tanto que uno no entiende por qué Medellín tiene deuda. Pues si les sobras todo el año plata, no sé para qué se endeuda, pero bueno, pero se endeuda como para no perder la costumbre. Entonces, lo cierto es que el presupuesto de Medellín pesa mucho la inversión. Aquí habrá una pregunta, pues, la calidad de la inversión, porque ese es otro debate, porque normalmente en el componente de inversión hay algunas dificultades porque dentro de inversión normalmente se camufla mucho gasto de funcionamiento. Por ejemplo, estas ciudades y los municipios han tenido una limitación legal, la ley 617, que establece un límite en gastos de funcionamiento. Por ejemplo, toda la nómina paralela de contratistas, que muchos de ellos gastos de funcionamiento van por inversión. Entonces, lo cierto es que también amplíe eso de qué gasto de funcionamiento para ellos. Sí, bueno, el gasto de funcionamiento, como el nombre lo indica, es lo que, digamos, lo que se gasta el Estado en pagar la nómina, digamos, de personal que tiene el Estado. El Estado, por ejemplo, tiene ministerios, tiene secretaría, aquí tiene Secretaría de Hacienda, tiene Secretaría de Participación, de Planeación. Entonces, todo el personal que hace parte del Estado hace parte de gastos de funcionamiento. Y ahí son esos los gastos generales, digamos, los gastos que asume el Estado para funcionar, digamos, papelería, servicios públicos, arrendamientos. Entonces son 2 componentes, personal y gastos generales, pero el mayor peso lo tiene el componente de personal, digamos, lo que más pesa el gasto de funcionamiento. Digamos, este 12 y pico, la mayoría es personal, pero pesa muy poquito en el conjunto del gasto. De cada 100 pesos que se gasta Medellín, se gasta 12 en funcionamiento. Y de esos 12 en funcionamiento se gastará 10 en nómina, digamos, en nómina. Pero aquí en esta nómina no está la nómina paralela, digamos lo que llamamos los contratistas, todo eso. Eso lo meten a inversión. Y la deuda es la amortización y el pago de interés, digamos, cuando la ciudad se endeuda. Entonces, lo que estamos mostrando aquí es que el componente de inversión pesa bastante. Yo creo que eso habla bien de la ciudad. Lo que habría que mirar es un poco el impacto, digamos, de esa inversión, pues porque obviamente los indicadores de pobreza, de desigualdad, pues no sé, uno no ve que se muevan mucho y Medellín tiene problemas en algunos como el de igualdad, pues es una de las ciudades de mayor desigualdad, pero bueno, es una ciudad que uno ve pues, las obras, y eso ha hecho que esta ciudad tenga cultura tributaria, porque también cuando el Estado, la gente ve las obras, ve que el Estado funciona, eso también genera en la gente cultura tributaria. Es lo que pasa con EPM. Aquí la gente paga EPM, así eso sea muy costoso,
pero vaya a la costa, allá no pagan. ¿Por qué? Porque llega la factura, pero no llega el agua, no llega la energía, entonces la gente no paga. Entonces, aquí en Medellín hay cultura tributaria, porque la gente de una u otra forma ve una empresa que la energía llega, el agua es de calidad, así sea costosa. Entonces, de todas formas, eso es importante entenderlo, de que aquí, por ejemplo, en el caso del predial, le doy este dato, el 60% del predial que le entra a la ciudad, el impuesto predial, que es uno de los impuestos emblemáticos de la ciudad, el 60% lo paga la gente todo el año. Pues todo el año lo paga, y eso le ingresa plata, digamos, con anticipación. Entonces, incluso cuando vino la pandemia ya había ingresado la mayor parte de la plata del predial. Pero bueno, eso lo que muestra es que tenemos una finanza fuerte. Digamos bueno, aquí está la inversión, digamos, por territorio. Observamos pues, que las comunas más pobres, que no es que tiene el mayor componente del peso del ingreso. Por lo menos uno ve en general pues, que hay una coherencia entre la inversión y los sectores, digamos, con mayor dificultad. Eso es un tema pues, que habla bien también de la ciudad, digamos. Pero como recomendación final de este tema, decimos lo siguiente: debemos pues, dejar de engañarnos con la presupuestación, porque normalmente siempre tenemos unos ingresos que son mayores a lo que presupuestamos. Entonces la idea es que nos sinceremos y hagamos presupuestos desde el inicio que estén realmente ajustados a las realidades de la ciudad. Lo segundo es mirar cómo resolver las dificultades estructurales que tenemos en las diferentes secretarías para tener una mayor, digamos, agilidad, eficiencia en la ejecución del gasto. Pues hay algo que no funciona, que hace que aquí tengamos plata y no somos capaces de gastarla. Pero lo grave no es eso, lo grave es que no tuvimos capacidad cuando más lo requería la ciudad. Cuando la ciudad estaba enfrentando hambre, cuando se estaba enfrentando, digamos, el tema de la pandemia, del cierre de empresas, realmente había plata, pero no llegó. Y de hecho, pues la ciudad, en ese sentido, creo que no se vio una diferencia frente a los esfuerzos. Aquí nos apoyamos mucho en los esfuerzos nacionales, lo que llegó de ingresos solidarios o las transferencias monetarias que vienen del país, digamos, de orden nacional. Porque incluso a nivel local, pues, lo que quedó en el plan de desarrollo en materia, aunque eso lo vamos a ver más adelante, lo de la renta básica es algo miserable, no es un tema que mereciera ni siquiera llamarse renta básica. Pero bueno, de todas formas quedó el concepto. Entonces quedamos como con estas tres ideas, ¿cierto? Tener un presupuesto mucho más ajustado a las realidades del comportamiento de la ciudad. Y lo otro que incluso ustedes vieron, que incluso en el 2020 la pandemia no afectó mucho las finanzas de la ciudad. Ustedes te devuelven para que veamos el ingreso. ¿El ingreso? Sí. Miren los ingresos. Fíjense que los ingresos del 19 fue cuánto, los reales, 6,9, y los del 2020, 6,5. Pues la ciudad no se vio muy, pues uno no ve que los ingresos de la ciudad se resintieron. Pues dejar como ese, sigamos rápido. Sigamos. Bueno, este es uno de los problemas que tiene la ciudad. Medellín, lamentablemente, tiene un modelo de desarrollo que es muy poco, es un modelo de desarrollo que no es redistributivo, porque aquí tenemos una ciudad que en alguna época, muchos de ustedes jóvenes no la conocieron. Esta ciudad tuvo un desarrollo inicial muy fundamentado en la producción manufacturera. Aquí hubo un gran desarrollo industrial en la ciudad y era un enfoque mucho más redistributivo de riqueza. Hoy el mayor peso de la ciudad lo tiene el sector financiero, el sector de seguros y cosas de ese tipo. Y estos sectores, si bien es cierto que pueden impactar mucho en la economía, no aportan mucho a la ocupación. Entonces, por esa razón, el modelo de desarrollo es muy poco redistributivo, digamos. Entonces, observamos aquí que la pobreza pues, siguió creciendo, obviamente en la tendencia del país, producto de la pandemia. Vimos que la pobreza, digamos, moderada pasó del 24 al 33 prácticamente, y la pobreza monetaria extrema del 3,7 al 9,1. Y esta pobreza, como lo vemos, impacta más a las mujeres que a los hombres. Pues, digamos, los retrocesos en materia laboral y social fueron discriminatorios, golpearon más a la mujer que a los hombres. Entonces, digamos ahí que en el caso de los hombres,
digamos, esta, digamos, disminuye, perdón, ¿qué? ¿Cómo? Ahora, esto es en el tema de pensiones, digamos. Bueno, y aquí tenemos el porcentaje con seguridad. Esto es un tema que golpeó mucho al país y que en Medellín se visibilizó con los famosos trapos rojos, digamos, el hambre que había en la ciudad. En todas las ciudades de Colombia, todos recordarán que se hicieron muy famosos los trapos rojos que indicaban que en este hogar no hay alimentos o hay dificultades para la alimentación. Entonces, si uno observa, la inseguridad alimentaria en la ciudad creció. Pues ahí tenemos la leve, que es la verde, que es 12,6, tenemos la moderada, que es 13,24, y la severa, la severa, así que es 5,95, y la total, 51,8. Entonces, hubo problemas de un crecimiento pues, de inseguridad alimentaria, y esto obviamente no se compadece con la forma como fuimos incapaces de ejecutar el gasto. Y si lo observamos por comunas, ustedes miran la flechita que hay allí, las que van para arriba indican que creció la inseguridad alimentaria, y las que van para abajo que decreció la inseguridad alimentaria. Fíjense ustedes que la mayoría de la ciudad creció la inseguridad alimentaria. ¿Sí? Ese es un tema pues, que lo muestra esta información. Entonces, eso hace parte pues, de los temas que lamentablemente la ciudad no logró, reducir, digamos. Y aquí estamos respondiendo a la pregunta sobre en los hogares han experimentado pérdida de ingresos. Observamos que en la mayoría, por encima del 68, 60, 59, la mayoría, más de la mitad, digamos, de la mitad hacia arriba, expresaron en las diferentes comunas que hubo pérdida de ingresos, digamos. Y el Gini, que es el indicador que mencionaba ahora, que es el Gini es el indicador que habla sobre cómo se distribuye la riqueza que se genera, digamos, en la ciudad. Ese es un indicador que va de 0 a 1. Cuando más se acerca a 0, es más igualitaria la ciudad; cuando más se acerca a 1, más desigual. Entonces, miren ustedes que aquí estamos, digamos, aquí tenemos el nacional, digamos, el año 2020, el nacional es 0.54, de Medellín y el área metropolitana, que es el verde. Bueno, el de Medellín, en este no tenemos el de Medellín solo. En el 19 tenemos nacional 0.53, Medellín y el área metropolitana 0.48, y Medellín 0.56, no, 50 no puede ser. ¿Sí será tan alto? No, pero de hecho Medellín sí es más alto que en el área. En Medellín es más alto que en el área. Entonces, lo que sí se ha demostrado es que Medellín es una ciudad que ha tenido el Gini, digamos, de las ciudades, que ha tenido el Gini, digamos, más alto en el país, es Medellín. Entonces, tenemos la siguiente conclusión. Medellín es una de las ciudades más desiguales del país. De un país que se encuentra en una de las regiones más desiguales del mundo, que es América Latina. Ahora, la desigualdad de Colombia es muy alta comparado con el mundo. En América Latina somos, creo que después de Haití, somos el segundo país en desigualdad. Tenemos un Gini muy alto, pero es un país muy desigual. Es decir, la riqueza muy concentrada. Entonces, en América Latina, que es una región de mucha desigualdad, Colombia es de los primeros, somos segundos. Y dentro de un país, uno de los países más desiguales, de una de las regiones más desiguales del mundo, Medellín, lamentablemente, no se justifica que sea una de las ciudades más desiguales del país más desigual, de una de las regiones más desiguales del mundo. Entonces, eso es para que miren la magnitud del problema. Y eso obviamente es un tema pues, que no se ha logrado resolver. Y aquí estamos hablando ya del indicador de pobreza multidimensional, que también observamos que es una mirada mucho más integral que la pobreza monetaria. También vemos que tuvo un crecimiento incluso pre-pandemia. En la pandemia, ¿cómo? Sí, no nos pasaron el dato de pandemia, pero este tema que ya venía en deterioro parece que tuvo que haberse aumentado en el marco de la pandemia. Sí. Como recomendación, avanzar en la implementación y democratización de los sistemas de información migratoria de garantía de derechos de la población en pobreza y vulnerabilidad, especialmente programas que contribuyan, digamos,
a generar, digamos, capacidades en la sociedad, convertirlas en todas las transferencias monetarias, que es lo que mencionábamos ahora. Tenemos en el plan de desarrollo un concepto de renta básica que de nombre se llama renta básica, pero eso no tiene nada que ver con renta básica, porque primero el monto es de 100.000 pesos para 90.000 familias, y el cálculo que tenemos en Medellín es una ciudad que tiene más de 1 millón de familias, más de 1 millón de familias. Eso nos da casi 3 millones de habitantes, y calculamos que por lo menos el 40% de las familias de la ciudad están en dificultades. Y aquí estamos hablando de solamente 91.000 familias. Sí, 91.000 familias. Y la transferencia son 100.000 pesos por familia, cuando lo que se recomienda en el concepto de renta básica es que la transferencia monetaria debiera ser mínimo igual al umbral de pobreza, que en Colombia, aquí en Medellín, que es lo que veíamos ahora, está como un poquito por encima de 300.000 pesos, 11.000, algo así. Pero fíjense ustedes que son 100, ¿qué hace una familia de 5 personas con 100.000 pesos mensuales? Pues eso no, pues obviamente es mejor que nada, pero yo creo que la ciudad tiene más capacidad para dar algo mejor. Entonces eso es un poquito lo que nos deja como... Y lo otro, implementar medidas que den lugar, digamos, también a un desarrollo económico, especialmente por el tema del hambre. Digamos, el hambre es un tema que viene ganando carrera en el mundo. El director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, David Basili, ha pronosticado que estamos a puertas de una hambruna de proporciones bíblicas, es la expresión que él ha utilizado, y obviamente un país como Colombia está dentro de esos países que la pandemia se va a quedar corta, digamos, en la mortalidad, en la cantidad de muertes que puede traer el hambre, producto de la pandemia, en parte, pues, o producto no, en parte profundizaba la crisis por la pandemia. Digamos, la pandemia no creó la crisis, la pandemia lo que hizo fue profundizar una crisis que ya venía de desempleo, de crecimiento de pobreza, de desigualdades. La pandemia pues llevó al extremo incluso datos aterradores en desempleo el año 2020, pero el tema de la pérdida de ingresos, eso genera hambre. El hambre hay que resolverlo con transferencias monetarias, y el Estado tuvo que entrar a atender ese problema, y lamentablemente aquí no lo atendimos. Y siempre hemos recomendado que sean transferencias monetarias, no, porque aquí incluso hubo mucho enredo con cuando se daban los mercados, hasta muchas veces cuando se daban los mercados se formaban tumultos cuando iban a los barrios, y eso antes propagaba más el territorio. Entonces la idea es que la gente tenga dinero, pues no tanto... bueno, y lo otro es promoverla, que es un tema que lo tienen todos los alcaldes, trabajo decente, eso se queda siempre en el papel. Considerar acciones de manera que con enfoque diferencial, especialmente a mujeres, jóvenes, niños y niñas, especialmente las mujeres y los jóvenes son los más golpeados por el desempleo, la pobreza, el hambre, y hay que tener políticas diferenciales también a estos sectores, y avanzar en el diseño y elaboración de una política pública para superar la pobreza en la ciudad, que creemos no la vemos muy clara en el plan de desarrollo. Bueno, y ya sobre el tema de lo laboral, tenemos que Medellín, que es el tema que le contábamos ahora, tenemos una ciudad que se fundamenta mucho en un modelo de desarrollo económico que muy poco aporta a la ocupación. Este es un centro de seguros, un centro financiero, para no hablar pues de otras cosas, porque incluso si uno camina por la ciudad, uno aquí no ve desarrollo empresarial. Aquí lo que uno ve por la ciudad es moteles, masajes eróticos, casinos, casas de juego. Eso es lo que uno ve por el centro y los barrios. Pues yo vivo por la América, esos casinos de moteles, de casinos, que me parece, no sé si es el modelo de ciudad que queremos, pero uno no ve aquí desarrollo empresarial. Digamos que cuando no hay desarrollo empresarial y estamos muy concentrados en actividades de finanzas y muchas finanzas especulativas, eso lo que hace es que no haya empleo. Entonces tenemos tasas de desempleo que son muy altas, y como hemos dicho, siempre la mujer no es golpeada. Mientras la tasa de desempleo para los hombres el año pasado llegó al 16.25, la mujer estuvo en el 20.24. Y la meta, digamos, de los ODS que tiene esta ciudad para el 2030 es 8.6. Como vamos, no creo que lo logremos.
Y la tasa de informalidad pues, sigue cercana al 43%, la meta que tenemos es del 29%, y hablamos de una informalidad que se mide según la mide el DANE. El DANE la mide es de empresas que tengan 5 trabajadores o menos. Hay otra forma de medirla que para mí es mucho más acertada, que es por vínculo al régimen contributivo de seguridad social, que eso nos puede dar por encima del 60, pero es la forma como el DANE lo mide, y de todas formas pues, la informalidad sigue siendo muy alta. Incluso si ustedes miran, en el 19 estaba en 41,66 y creció un poco en el marco de la pandemia, digamos. ¿Qué recomendamos de este tema? Primero, que hay que fortalecer los sistemas estadísticos de la administración que permitan hacer visible esta problemática, no solo a nivel de ciudad, sino también evidenciando los problemas. Medellín incluso tenía hace algún tiempo un contrato con el DANE en donde donde estos indicadores se llevaban al territorio, porque cuando se habla de una tasa de desempleo, digamos, del 13%, por decir algo, en la ciudad. Una cosa es la tasa de desempleo en Laureles o en el Poblado, y otra cosa es la tasa de desempleo en el Popular 1 o en Castilla. Y no solamente la tasa de desempleo, sino la calidad del empleo, porque hay algunas comunas donde no hay empleo formal. La gente que está ocupada está toda en la informalidad. Entonces ahí tenemos también que volver a retomar, digamos, esas políticas para identificar, digamos, estos comportamientos de los indicadores a nivel de los territorios y no solamente darle una mirada de ciudad. Lo otro es convertir, digamos, lo otro es fortalecer estas transferencias monetarias en una renta básica verdadera. Nosotros incluso habíamos hablado aquí de que era importante que la ciudad, digamos, tomar las transferencias que vienen de, digamos, de orden nacional, por decir ingreso solidario, lo que es el Jóvenes en Acción, el adulto mayor, en general pues todas las transferencias que vienen de la nación, mirar cómo se complementan, digamos, a quién le llega, cómo se complementan para que le llegue algo mucho más sólido al ingreso familiar, y a los que no tienen nada, pues darle la totalidad, digamos, de lo que sería una renta básica. Entonces sería como una recomendación. Lo otro en que es necesario que la ciudad pues, también haga un mayor esfuerzo en apoyar, digamos, a las MIPYMES, las pequeñas empresas. Sabemos que el empleo se genera en más de un 80% en las pequeñas empresas, no en las grandes empresas. Uno observa que la ciudad apoya más a la gran empresa, a la multinacional, que no estamos en contra de ellas, pero creo que el empleo se genera en las MIPYMES. Y muchas veces el Estado local, EPM y la ciudad prefieren y le dan un trato más preferencial a las grandes empresas y quiebran a las pequeñas empresas. Por ejemplo, en el caso, la veeduría hizo mucho pronunciamiento cuando el caso de la Petar de Bello, que ahí había una multinacional coreana, estaba Argos, y ellos contrataron como a 30 o 40 pequeñas empresas de la ciudad, pequeñas, MIPYMES, y no les pagaban, se dilataron, se quebraron más de 30 negocios locales. ¿Por qué? Porque se prefiere a la gran empresa y no se trata, y no hay una política de compra de favorecer a las empresas que más generan empleo en el territorio. Entonces yo creo que esos son temas que también hay que, digamos, darle un cambio. Y lo otro, que Medellín pues, tiene que volver a discutir un poco el modelo de desarrollo de ciudad. Si realmente es una ciudad que va a seguir basándose en bancos, en turismo de negocios, que muchas veces eso se mezcla con el turismo sexual y cosas de ese tipo, y promover un tejido empresarial más diversificado, de mayor agregación de valor, que genere, digamos, mayor rentabilidad, que pueda pagar mejores salarios, e ir superando, digamos, los pequeños micronegocios de baja rentabilidad que no generan, digamos, trabajos adecuados, digamos. Lo otro es, obviamente, avanzar en la inclusión de los jóvenes y las mujeres de manera efectiva, especialmente con los programas que tienen muy baja ejecución, como es el caso del reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0, inserción laboral, autonomía económica de las mujeres y su incorporación en el Valle del Sobo. Esta es una ciudad que el plan de desarrollo, la principal apuesta del plan es el Valle del Sobo, pero nosotros no vemos que realmente eso esté impactando en la ciudad, que realmente
aunque para nosotros no es, digamos, el motor de la ciudad, pues eso es importante que se haga, pero creemos que allí no debe estar todas las apuestas, pero ni siquiera en eso, que es la gran apuesta del plan, vemos que se esté ejecutando de manera adecuada. Lo otro es fortalecer acciones que vayan en favor de generar autonomía económica y alimentaria en los jóvenes de la ciudad, a través del programa Jóvenes en el Valle del Software, avanzar en el cumplimiento del programa de entrenamiento y formación masiva, incluso Medellín es la capital latinoamericana de la industria 4.0. Pero esos son temas pues, que se han presentado en los medios al lado de muchas ciudades, pues, como cinco ciudades del mundo, pero uno no ve que eso realmente para la ciudad signifique algo, pues, que realmente esté transformando o generando, digamos, opciones de desarrollo empresarial, de formación, para ir generando, digamos, capacidades y de aprendizaje de las tecnologías de la informática y las comunicaciones para reducir diferencias digitales que son muy altas en la ciudad todavía. Avanzar no solo en el diseño, sino también fundamentalmente en la implementación del sistema municipal del cuidado, que es un tema clave porque el gobierno local se había comprometido en diseñar, digamos, no solamente en diseñar, sino en implementar. Hoy están hablando que solamente nos vamos a quedar en el diseño del sistema municipal del cuidado, algo que fue muy importante y que se notó su importancia en el marco de la pandemia. Digamos, la economía del cuidado es una economía que se ha reconocido su importancia, pero no se le ha valorizado. Entonces, digamos que la ciudad no solamente se comprometa en diseñar, sino también en ejecutar. Y otro es avanzar en el cumplimiento del indicador de mujeres formadas en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la cuarta revolución industrial, digamos. Listo, entonces, no sé si qué pasa. Bueno, estamos un poquito colgados de tiempo, entonces voy a proponer que yo misma me autorregule y pues como que nos distribuyamos como en estos dos bloques, más o menos como unos, Luisa y ahora me ayudan, más o menos como unos 6 minutos, 7 minutos, muy poquito, para darle paso pues, al profe y nos pueda hacer pues como unas buenas anotaciones. Carlos no va a hablar de participación. Sí, por eso. Como para que vamos pensando como en distribuir el espacio en el tiempo, porque si no se nos va a ir. Ustedes ven en una serie. ¿Listo? Bueno, entonces ahora yo les voy a hablar como de dos bloques más en este balance. Uno tiene que ver con la educación de calidad y luego nos vamos a ir para otros dos temas que es equidad, género y seguridad. Entonces, como estamos cortos de tiempo, muy invitados como a pensarse estos temas. O sea, yo lo que creo es que con estos ejercicios, claro, hacemos análisis de esos datos brutos, pero por supuesto también ustedes como ciudadanos y ciudadanas pueden sacarle toda la punta que quieran. Entonces, voy a dar como datos generales y no me detendré porque de verdad quiero que este espacio también sea un espacio de interlocución. Entonces, bueno, en el balance de indicadores en el tema de educación, resaltamos de manera especial las reducciones en cobertura bruta y neta en educación inicial y primaria. En el caso, por ejemplo, de educación inicial, lo que estamos diciendo y que se los mostramos en el gráfico, quiere decir que más o menos 20 de cada 100 niños y niñas no tuvieron acceso, ¿cierto?, a esa educación en ese momento. En el tema de deserción, creo que es muy importante, pues como Fernando Herrera, nuestro vocero en el tema, nos lo pone en el análisis del informe, que no les digo muy invitados a leerlo con detenimiento. Es muy importante llamar la atención de que este es un dato que no está a tiempo nunca, es un dato que siempre está, o sea, mal, como que, a ver, la mayoría habla con un año de atraso, ¿cierto? Y aún con un año de atraso no tenemos el dato de tasa de deserción a 2020, ¿cierto? ¿Y qué nos está diciendo este dato? Lo más importante, quiénes están por fuera del sistema escolar, ¿cierto? Entonces como que ahí creo que es muy importante, pues como ahorita les vamos a dar en clave recomendación, pero siempre hacemos el llamado de la importancia pues de tener este dato actualizado. En el tema, digamos, de educación superior es muy importante que no tuvimos tampoco dato de deserción actualizado 2020, pero sí tuvimos el dato actualizado de las 3 instituciones de educación superior pues de Medellín. Allí, como ustedes ven, entonces se registra un aumento en la
la tasa de deserción del 2019, o sea, segundo periodo a primer periodo de 2020, pasando de 10,65 a 11,10. Y como ustedes ven, aquí entonces nuevamente se pone la perspectiva de género para decirles a ustedes que la tasa de deserción no aumenta tampoco a todos de manera, ¿cierto?, homogénea ni neutral, sino que aquí hay una condición que afecta especialmente a las mujeres. Y como lo ha denotado, por ejemplo, la Mesa de Economía de Cuidado, pues hay una relación en términos de que las mujeres tienen que abandonar no solamente sus espacios de trabajo, sino también sus espacios de formación por dedicarse a trabajos asociados al cuidado. Entonces aquí hay una alerta importante para quienes nos interesa también como el tema de género. En el tema del puntaje promedio de 5 áreas en prueba de saber, también es muy importante decir que la ciudad tiene retos gigantes, ¿cierto? Medellín, si esto pasó en Medellín, yo no me quiero imaginar, digamos, como en otros escenarios más rurales o semi-rurales. Profe Pimienta, usted me ayuda, ¿cómo se dice espacialmente? Pero bueno, aquí como que decir que ustedes ven este gráfico y lo que estamos viendo es que 4 de las 5 áreas más importantes de formación sufrieron una disminución en su calidad, y una de las cosas, no es solo eso, ¿cierto? Una de las cosas que impidió que en efecto los estudiantes se educaran, pues pasaba por la infraestructura tecnológica, ¿cierto? Entonces no tenían aparatos y tampoco tenían acceso a internet. Como se los mostramos en el gráfico con el que arrancábamos esta conversación, 33 de cada 100 hogares no tenía internet, ¿cierto? Entonces aquí, como lo dice de justicia, es importante que hablemos del internet como un derecho que ya está conectando derechos fundamentales como el trabajo y la educación, ¿cierto? Perfecto. Aquí me voy rápidamente para recomendaciones. Entonces, obviamente lo que sugerimos en esa clave es que se deben mejorar los sistemas de información. En esa clave yo creo que, como ustedes ya lo han podido notar hasta acá, es un tema general. O sea, aquí lo que estamos diciendo por cada uno de estos temas es que los datos deberían demostrarnos la realidad, ¿cierto? Y como estamos diciendo en esta clave, pues bueno, en el tema de educación sería muy importante que los datos nos mostraran la información de los estudiantes que están por fuera del sistema escolar en clave regional, porque como lo vamos a notar en las recomendaciones que la veeduría hizo, pues ustedes saben que se produce movilidad entre municipios y puede que las administraciones no tengan esa información actualizada, entonces realmente no sabemos qué está pasando con la situación real de niños y niñas. Lo segundo es que, bueno, ya les acabo de decir pues lo de los datos 2020, no me voy a poner ahí. Ah, no, mentiras que sí, perdón, ya me lo iba a saltar. En el caso, en la segunda recomendación que hacemos en esa clave es que en el tema de deserción escolar a 2020, pues no la tuvimos, pero nos interesa, o sea, yo creo que esto es un interés no solamente del control social, sino del control político, y Daniela lo sabe. Nos interesa tener la información en la escala de barrio, ¿cierto?, de comuna, de corregimiento, porque es allí donde en efecto se deberían generar las acciones para generar, digamos, como efectos distintos sobre los niños y niñas. Ya, ay, muchas gracias. 2 minutos. Bueno, en el caso de educación superior también, entonces lo que recomendamos es que se precisa ampliar acciones diferenciales en sectores de la población que a causa del incremento del índice de pobreza multidimensional están en mayor riesgo de abandonar los estudios y por ende empeorar los factores que profundizan la pobreza y la desigualdad. Y acá hablamos del tema de calidad educativa, en donde creemos que es importante, entre otras cosas, avanzar, por ejemplo, la democratización de la tecnología, el acceso al internet, la cualificación de la acción pedagógica, la identificación de necesidades de profundización de saberes y, por supuesto, el brindar apoyo en términos socioemocionales, porque como ustedes lo saben, pues una de las cosas que más nos golpeó a todos y todas fue la salud emocional y mental de todos, ¿cierto? En igualdad de género, rápidamente, para poder darle la palabra a Carlos y luego al profe Alejandro, nos vamos a detener solamente como en 4 datos, creo, sí, 4 datos como muy gruesos, que me interesa que ustedes se vayan de acá conociendo y reconociendo. En Medellín, si ustedes revisan, digamos, como Colombia, la mayoría de cifras dicen que aumentó la violencia sexual y la violencia intrafamiliar en la pandemia. En el caso de Medellín, llama la atención que la violencia sexual no haya aumentado.
como ya lo han visibilizado las organizaciones de mujeres en esta ciudad, eso no quiere decir que la violencia no haya aparecido incluso de manera más exacerbada, sino que una de las hipótesis que tienen las mujeres, ¿cierto?, es que puede que las mujeres hayan denunciado menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaban encerradas con sus agresores. Lo segundo es que, bueno, en la violencia intrafamiliar, como ustedes ya ven, y en la violencia sexual, pese a que no aumentó, es muy importante decir que desde el total, que es 1.737, ¿cierto?, 84.7 de los casos son mujeres. Entonces, si bien no aumentó, seguimos siendo las principales víctimas de ese fenómeno. Y en el caso de la violencia intrafamiliar es muy importante pues como reconocer que esa fue la que se exacerbó, y ya ustedes lo vean en el gráfico, 73 de cada 100 casos de violencia intrafamiliar fueron en contra de mujeres de esta ciudad. Homicidios y feminicidios, entonces pasamos de tener 49 a 33 en el caso de los homicidios y de feminicidios de 34 a 22. Nos preocupa, dentro de los indicadores que van a ver en el informe, como ya les aclaré de impacto, nos preocupan dos especialmente. Uno que tiene que ver con las mujeres ocupando cargos en los altos niveles decisorios de la administración, que pasó de 52,6 a 42,3. Y la brecha salarial por sexo, entonces como ya se los mostró Carlos Julio, no solamente aparecen afectados los indicadores laborales, ¿cierto?, educativos, sino también y asociados a ese escenario, digamos, laboral empeorado, pues la brecha salarial aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que recibimos 16,5 menos respecto a los hombres, ¿cierto? Porque a veces también esos lenguajes numéricos nos enredan. Recomendaciones rápidamente, pero es que, bueno, voy a dar un minuto yo mismo. Recomendaciones rápidamente en esta clave de equidad de género. Entonces, nuevamente, aparece el tema de la información. Creemos que es muy importante que el sistema estadístico de la administración también se fortalezca en perspectivas de género, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Que es importante analizar, pues, generar análisis y estadísticas con esa perspectiva, contar con información estadística de calidad, pertinente y periódica en materia de género que dé sustento a la política pública, medir el impacto diferenciado de las políticas públicas de la ciudad a partir de ese enfoque interseccional, que eso no se puede quedar en la universidad, que eso tiene que ser un enfoque que apliquemos en la administración pública. Obviamente tenemos que avanzar en la implementación de la política pública de mujeres, transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de reactivación económica, y me voy a detener acá solamente para, digamos, como con más detalle, porque creo que es lo más importante en clave plan de desarrollo. Y es que, bueno, nos llama la atención como estas dos cosas. Uno, y que ya Carlos Julio lo ponía un poquito, como avanzar de manera efectiva en la implementación de programas de bajo nivel de ejecución. Estamos diciendo que lo que más ha afectado son los indicadores en términos de derecho a la educación y al empleo de las mujeres, y son esos indicadores los que nos están moviendo. Entonces lo que estamos diciendo acá es, ojo, hay unos indicadores limitados. ¿Cuáles son esos? Mujeres formadas en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas. 2, mujeres ocupando cargos, como ya se los mostré, en niveles decisorios de la administración. 3, que este tiene que ver pues más con otro programa, articulado Medellín Me Cuida, madres gestantes y lactantes atendidas integralmente por el programa Buen Comienzo. Y hay otros, o sea, estos aparecen con desarrollo limitado, y hay otros en los que no se reporta ningún avance. Y entonces aquí decimos, ojo, como ya se los decía Carlos Julio, es importante un sistema municipal de cuidados, pues avanzar en ese indicador diseñado con enfoque de igualdad de género y derechos. Y aquí yo hago una cuña importante y clave de quienes nos interesa hacer control a este tema en especial, y es que una de las cosas que decía Inclusión Social y la Secretaría de Mujeres en la última rendición de cuentas es que los recursos para bienes de capital, que eso es una cosa específica, las lavadoras para las mujeres están en vilo. Entonces, ojo a la ciudad, ojo con ese tema, porque la administración no nos puede embolatar una cosa que para las mujeres es vital. O sea, aquí estamos diciendo que los derechos de las mujeres se nos pusieron por allá 10, 15 y 20 años atrás. Y 2, comisarías con enfoque en violencia intrafamiliar contra mujeres y violencias contra niños, niñas y bueno. Yo creo que voy a dejar ahí. Ay, mentiras, no puedo dejar ahí. No puedo dejar ahí porque falta el tema de seguridad, se me olvidaba este bloque.
Entonces, un minuto más y ya sí le doy paso a Carlos. En el tema de seguridad, entonces, creo que es muy simple realmente como la tendencia en este tema, ¿cierto? Como que lo que uno refleja en el nivel nacional y en el nivel de ciudad, como ya también ustedes lo han escuchado en la opinión pública, porque este es un tema que hace mucho eco en la opinión pública en términos de homicidios y delitos de alto impacto, ustedes ya saben pues, que se redujeron. Y como ya lo han mostrado investigaciones, por ejemplo, realizadas por EAFIT, que la van a encontrar resumidita ahí en el informe de la veeduría, pues es parte, digamos, como se debe a los periodos de confinamiento que como ciudad tuvimos, ¿cierto? Pero bueno, aquí solamente me interesa resaltar una cosa, y es que esa mirada no es homogénea, ¿cierto? Y hay pues la mirada socioterritorial en términos de que, claro, se redujo, pero llama la atención que en comunas como Castilla, Buenos Aires, Santa Cruz y San Antonio de Prado se haya aumentado esa tasa de homicidios. Entonces, bueno, como que hay una alerta y un ojo pues como para la ciudad. En los desplazamientos forzados pues también hubo una disminución, en los hurtos en general también hubo una disminución, particularmente en personas se redujo 33,9%, en residencias 18%, en las entidades financieras 14,3% y en entidades comerciales 8,9%. Aquí pues cierro rápidamente, pero como les digo, esto lo van a encontrar como con detalle, como con la rigurosidad y la calma posible en el informe pues, de la veeduría. Aquí simplemente como anotar lo siguiente, y es que bueno, en clave de recomendación creemos que es muy importante y reconocemos que es muy importante los instrumentos que se vienen adelantando en ese tema, ¿cierto? Es decir, reconocemos que es muy clave que esta ciudad tenga la política pública de paz, reconciliación y convivencia, y esperamos que se haga de manera participativa. Por ahí ya se escucha que se va a hacer un piloto, creemos que eso es muy vital, que es muy importante, que no hay que dar paso atrás con eso. También creemos y hemos participado del reajuste de la política pública de seguridad. También creíamos que era clave porque se habían quedado con un diagnóstico pues, del 2015, esta ciudad es otra, y lo que decimos en las observaciones de esa política pública, porque participamos allí, era, en efecto, reconozcan que estos indicadores sociales son los indicadores de inseguridad, ¿cierto? O sea, preocúpense por reducir indicadores sociales y quieren impactar la seguridad. Y aquí solo una cosita, y es, en términos como de indicadores problemáticos, en términos de seguridad, es muy importante que la administración tenga el protocolo para el seguimiento de las medidas de protección para líderes, lideresas y actores comunitarios bajo amenaza implementado. Eso no está, o sea, eso está subejecutado. Entonces creemos que en este país, ¿cierto?, donde todos sabemos que tener liderazgos, ¿cierto?, sin tener la protección pues, y la voluntad de la administración en avanzar en indicadores claves como estos, pues es súper importante. Obviamente, incentivar el papel de organizaciones sociales como actores constructores de paz en los territorios, fortalecer el Consejo de Paz y fortalecer los procesos de planeación local en torno a las medidas de asistencia a las víctimas. Y cerramos con este tema. Bueno, este último punto lo vamos a hablar sobre la participación ciudadana, la planeación local y el presupuesto participativo. También vamos a hablar un poco sobre el rol de las organizaciones sociales en el plan de desarrollo. Entonces, primero pues mencionar que si bien el presupuesto asignado dentro de, la asignación presupuestal para el presupuesto participativo ha venido pues digamos año a año en aumento, pero bajo la misma lógica de asignación del 5% pues, del presupuesto para la ciudad. Entonces digamos que esto tiene que ver que si tenemos un ingreso más grande, obviamente pues tendremos mayor presupuesto en el 5%. Adelante, por favor. Entonces, nosotros destacamos aquí, nos llamó la atención una información de la participación
de la ciudadanía en el presupuesto participativo. Adelántate primero con la siguiente diapositiva, y es que para el 2020 aparecen participando solo 19.396 personas en la lógica pues de aportes al presupuesto participativo hoy para incidir en el desarrollo del territorio, mientras, devuélvete por favor, en la cifra digamos de personas que eligieron los proyectos a ejecutar en el 2020 aparece la cifra de 156.000 personas, además pues la cifra más alta de participación. Entonces creemos que ahí es importante que la administración revise porque los datos nos informan que solo se vincularon 19.000 personas, devuélvete otra vez, mostrando una reducción muy significativa, porque aquí las cifras nos dicen que de 2012 a 2018 se venía aumentando la participación, mientras que en el 2020 solo 19.300 personas. Entonces creemos que ahí hay un asunto importante a revisar, sobre todo pues con la meta que se traza adelante. Bueno, un asunto que no vamos a resolver acá, pero que es muy crítico dentro de la lógica de ejecución del presupuesto participativo. Lastimosamente pues aquí ustedes no alcanzan a ver la gráfica, yo se las voy a leer. Entonces, esta gráfica pretende mencionar cómo se distribuye la contratación del presupuesto participativo. Un 73% se hace por contratación directa a través de contratos interadministrativos, servicios profesionales y apoyo y ciencia y tecnología. El 55% de ese 73% lo tienen los contratos interadministrativos. ¿Qué quiere decir eso? Que el presupuesto participativo se está ejecutando a través de contratos interadministrativos. Entonces, quiere decir que básicamente las organizaciones, las entidades sin ánimo de lucro, están siendo subcontratadas en primer lugar, y eso también tiene que ver con la debilidad que tienen las organizaciones sociales, que se han dedicado casi que a dañar lo poquito del presupuesto participativo que pueden hacer, que pueden ejecutar en el año, ¿cierto? Entonces, desde la Federación Antioqueña de ONG nosotros y desde la Veeduría Ciudadana de la Comuna 6, que fueron quienes nos ayudaron en esta parte tan importante, se llama la atención sobre el rol que están jugando las organizaciones sociales allí. Entonces, además a eso se le suma que las organizaciones que venían tradicionalmente en los territorios con un ejercicio de diálogo participativo, de interacción con el sector público y el sector privado, hemos notado que se han ido retirando de ese ejercicio participativo, y que entonces hoy tenemos a un montón de organizaciones muy pequeñas o algunas cooptadas por unos intereses muy particulares dentro de los territorios, tratando de arañar el poquito recurso que es esto, 0,51%, que son convenios de asociación del decreto 092, que fue el que vino a regular o a cambiar las condiciones de contratación para las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces, aquí también el rol de las organizaciones sociales se afecta, porque se debilita el rol de la organización social en varios sentidos, y porque a la administración le resultó más fácil ejecutar rápidamente los contratos interadministrativos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces nosotros también con la Veeduría de la Comuna 6 señalamos, como se ha dicho en todo este informe, la importancia de la información pertinente. También sucede lo mismo con la contratación para el presupuesto participativo, porque la información que se deposita en el SECOP 2, que es la plataforma para la contratación estatal, no es clara y no es suficiente. Entonces llamamos la atención como veeduría
también desde la veeduría de la Comuna 6 a mejorar la plataforma y la completitud de la información para poder hacer análisis, lo mismo la pertinencia. Y segundo, garantizar la mayor transparencia frente al proceso de planeación participativa, frente a figuras como la licitación pública, es decir, debería primar esa figura, la licitación pública, los convenios de asociación, para poder garantizar un ejercicio participativo mucho más transparente y no la subcontratación a la que están abocados los territorios en este momento. Siguiente, por favor. Bueno, entonces nosotros conectamos eso con la necesidad que tiene el municipio de Medellín de prestarle atención al fortalecimiento de las organizaciones sociales a través de la política pública de fortalecimiento de organizaciones sociales de la sociedad civil de Medellín, porque esta plantea, por ejemplo, un banco de oferentes que le permite a la administración visibilizar cuáles son esas organizaciones en los territorios que tienen buenas prácticas, que están haciendo las cosas bien, que son transparentes y que podrían participar de una mejor manera. Y además, ese sistema o esa política pública plantea una ruta de fortalecimiento a las organizaciones sociales, pero ese sistema de información está en cierres, tiene apenas un primer momento muy importante que es la caracterización, pero todavía no alcanza a fortalecer a las organizaciones sociales como se pretende. Entonces, finalmente, creemos también desde este punto que se debe reducir la brecha digital para la garantía del derecho a la participación ciudadana. Uno, formando a la ciudadanía para que efectivamente pueda hacer control social a la gestión pública desde los mismos territorios y particularmente desde el presupuesto participativo. Y segundo, fortaleciendo el uso de las nuevas tecnologías, a las organizaciones sociales para que puedan, primero, acceder a esos procesos de manera más cualificada y segundo, fortalecer los procesos de control social. Bueno, vamos a terminar entonces la conversación sobre este informe con esta diapositiva. Simplemente decirles lo que les mencionaba al principio, que en la veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín, la veeduría ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, venimos internamente entre las 10 organizaciones y con unos expertos y con unos aliados discutiendo sobre el modelo de desarrollo. Ya llevamos más de 20 años haciendo análisis de los planes de desarrollo y ahora pensamos que es el momento justo para dimensionar en una visión prospectiva cuál es el modelo de desarrollo que hay detrás de esos planes o que nosotros soñamos como organizaciones sociales o como ciudadanía y que no vemos reflejado en los planes de desarrollo o en los ejercicios de planificación que tiene la ciudad. Entonces, creemos que aquí hay organizaciones y personas que se nos pueden sumar. Primero, hacerle la invitación a las organizaciones presentes a que se incorporen a la veeduría ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, a que participen activamente, siendo asociadas y generando análisis internamente, lo mismo a la ciudadanía que quiera participar en voluntariado, bueno, diferentes ejercicios que podemos desarrollar desde la veeduría. Y lo otro que queremos hacer es motivar una agenda de ciudad donde nos vinculemos todos y todas en esa conversación de la ciudad que queremos y las brechas que se están generando desde la implementación del plan de desarrollo. Hay muchas dificultades o muchas cosas buenas que están pasando en la ciudad, pero creemos que la veeduría puede jugar un rol muy importante en hacia dónde queremos movilizar el desarrollo de la ciudad. Y tenemos una batería importante de datos que venimos analizando año a año y que nos pueden alimentar en ese proceso. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado y le damos la palabra a Leandro.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a la veeduría y a Saya por esta invitación a ser el comentarista pues de este proceso que, como ustedes acaban de ver, bastante riguroso, un trabajo acumulado muy significativo. Y un poco para captar como la atención de ustedes, quiero señalar 2, 4, 5 puntos que son como conclusión. Voy a empezar un poquito por el final, temas claves y luego a tratar de desarrollar rápidamente los argumentos. Lo primero es la pregunta y la crítica al plan de desarrollo como tal, y qué bueno escuchar de ustedes como veeduría que ya se están preguntando más por el enfoque de desarrollo. Lo que yo diría es que en esta ciudad y en general en Colombia y en particular todos los países, digamos, como en vías de desarrollo, asumimos la planeación y esas orientaciones de planear y generar instrumentos de la planeación, y eso nos ha terminado, o nos está poniendo, digamos, que en ciertas encrucijadas. Creo yo que estamos esencializando o sobredimensionando lo que es un instrumento, que es un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo es un instrumento finalmente. Pero a veces parece que todo lo que hay que hacer en una ciudad tendría que caber ahí en un documento. Entonces me parece que es necesario esa pregunta y pasar a una lógica de reflexión, no en función del instrumento plan de desarrollo, sino más en grandes agendas y de grandes acuerdos, y eso tiene que ver con un segundo punto de vista que tengo ahí, y es la necesidad de generar gobernanzas desde la sociedad civil, desde actores del mercado posiblemente también, por supuesto, desde actores gubernamentales, en función del cumplimiento de resolver grandes necesidades de nuestro tiempo. Además, la pandemia también puso en jaque lo que es los instrumentos planes, porque como ustedes lo pueden ver, como lo vieron aquí ustedes, y está claramente en el informe, la pandemia evidenció problemas estructurales de nuestro tiempo, en particular de Medellín, pero en general de Colombia y del mundo entero, y mostró también las incapacidades que tenemos como sociedad y con el diálogo que tienen que tener los gobiernos para atender rápidamente estas situaciones. En Medellín fue patético por lo real, porque, como bien lo decía el compañero, uno tenía hecho plata y sin poder atender una situación, por decirlo de la manera más coloquial, sin manejar un cambio sustantivo frente a municipios que no tienen plata, y el resultado muy similar. Entonces eso es un tema. Y un punto más, los indicadores. ¿Qué muestran los indicadores? ¿Qué ciudad nos muestra los indicadores? Yo sería un gran interrogante, una gran pregunta a cómo se generan los indicadores en esta ciudad. Tenemos un problema, Zaira lo decía, con acceso a la información, no nos la dan, pero finalmente nos la entregan. Y entonces eso ya es verdad revelada. La pregunta de cómo se están generando esos indicadores y qué hay detrás de esa verdad. Nosotros, como organizaciones sociales y como sector académico y sector social, no podemos, comillas, tragar entero frente a ellos. Me parece a mí que hay asuntos pues como sospechosos, porque es una ciudad muy buena, el semáforo de ustedes casi todo en verde, una ciudad bien cumpliendo, todo va muy bien, pero la ciudad real en las calles, en todos los suelos comunitarios es otra, toda en rojo. Entonces, ¿cuál ciudad tenemos? ¿La ciudad en verde, los indicadores, o la ciudad que está en las calles de los trapos rojos? Ahí yo creo que es un asunto también de preguntarle. Entonces, digamos que esas son como las grandes conclusiones. Ahora, ¿cuál es mi lugar de enunciación para llegar a esas conclusiones? Pues yo, un académico de acá de la Universidad de Antioquia, actualmente soy el director del Instituto de Estudios Regionales, participé en lo que se llamó la Alianza Integra, que recuerden que fue cuando ganó Quintero, anunció que las universidades, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, acompañarían el proceso de formulación de su plan de desarrollo. Estuvimos ahí, yo tuve la oportunidad de coordinar una de las líneas,
que finalmente se le llamó gobernanza y gobernabilidad. Digamos que desde ahí ese proceso y esa participación también permite decir que estuvimos, discutimos, pusimos algunos elementos del diagnóstico, pusimos discusiones sobre la mesa, pero llegamos hasta un punto. Dinamizamos procesos participativos en comunas y en corregimientos, pero las universidades nosotros no tuvimos ninguna capacidad de incidir finalmente en los proyectos y en los indicadores y muchísimo menos en la inversión. Eso lo tomaron las decisiones, pues obviamente el gobierno que fue el que ganó y el que podía tener eso, tomar esa decisión. Pero es importante desde el principio marcar esa diferencia, porque en el proceso de formulación de este plan hubo mucha confusión, hubo mucha discusión y de alguna manera se le tiró mucha agua sucia a las universidades frente a este tema, frente a la responsabilidad nuestra ahí fue limitada. Y un tema muy importante que nosotros propusimos era, porque recuerda que nos cogió la pandemia en la formulación, nosotros insistimos muchísimo en hacer un cambio estructural y ampliar tiempos para poder volver a pensar temas y incluir grandes asuntos para poder atender lo de la pandemia que ya se veía venir y no fue asumido de esa manera. Y bueno, ahí tenemos digamos que algo de estas consecuencias. Entonces, bueno, hablo como también desde ese lugar y desde ese conocimiento. El informe que recibí el viernes pasado, el que acaban de exponer hoy, es un documento de 140 páginas que la versión borrador que yo recibí con diagramación y bueno, se van a recibir después, posiblemente va a cambiar eso, como yo le explicaba al principio, 3 grandes temas: el tema del acceso a la información, el tema del comportamiento financiero y 6 temas críticos sobre los cuales se han referido hoy. Sobre la metodología que en el documento dice que usó la veeduría. Primero, el tema de la dificultad del acceso a las fuentes oficiales. En realidad yo creo que puede haber, digamos, no podría uno decir si están ocultando información, yo no podría decir si están ocultando o si es que no la tienen. Y yo creo que es que realmente no tienen mucha información. Cuando participamos en el plan de desarrollo, lo vimos en carne propia, porque nosotros para poder asesorar el plan de desarrollo, pues pásenme los indicadores, pásenme el nivel, o sea, su sistema de información, no sé, está fragmentado, cada secretaría tiene unas cosas, no hay planeación, tiene pues obviamente concentra mucha información, pero no la tiene toda. Entonces el problema de la información en esta ciudad es impresionante, y es en el país, obviamente, en el país y en todas, pero sí deberíamos de tener, digamos que una información, por supuesto, de calidad, disponible, de divulgación y de manera sincrónica a lo largo del tiempo, porque uno no puede estar esperando que hagan cortes a final de año, porque como lo decía Zaira, mientras que la entregan y mientras hacemos estos procesos todo se va, digamos que corriendo en el tiempo. Entonces eso no es justo con la ciudad que tenemos. Necesitamos un llamado urgente, toda la sociedad, toda la academia debe de hacer un proceso de exigir la garantía del acceso a la información de manera oportuna, porque sin eso no estamos haciendo nada. El tema me parece no obstante que hay que hacer un esfuerzo como sociedad civil y como la capacidad que ustedes tienen como veeduría de tener otras fuentes de información para poder triangular, sobre todo si están pensando ya en modelo de desarrollo, porque una cosa es si uno le hace veeduría a un plan con las mismas fuentes que te está entregando el responsable del plan, ahí uno ya empieza a tener, en términos pues digamos que académicos, uno tendría un problema ahí de validez de la fuente, que no tenés capacidad de triangular, sobre todo con cierto otro tipo de datos. Entonces es importante generar más datos para poder triangular y poder verificar también. Dice en la metodología el tema hay como un semáforo de qué es lo que va bien y qué es lo que va más o menos, qué es lo que va mal. Me parece importante que eso se vuelva un ejercicio más sincrónico como recomendación también, es decir, que eso no sea en un momento del tiempo solamente cada año, sino que se vayan generando como alertas y no con la finalidad de hacer anticipación en estos tiempos de crisis permanente, pero sí por lo menos para ir identificando cuáles son las condiciones que tenemos para afrontar los retos del futuro. Es decir, unos indicadores o unos semáforos
que nos permitan ver cómo estamos para responder ante ciertas situaciones, por ejemplo, para futuras pandemias o para otro tipo de procesos. No puede ser que nosotros no tengamos un plan, hoy por ejemplo, si nos viene otra crisis como la que está en este momento en Europa, esta misma pandemia, y aquí qué va a pasar. Si nosotros no tenemos nada, aquí ustedes saben que van sacando normas así porque un político se le ocurrió, nada más y nada menos, miren pues el tema del carnet ahorita de la vacunación, entonces lo van sacando como sin prever nada, entonces si no nos anticipamos, entonces creo que es importante ese tema. Bueno, el tema de la pandemia, y el tema de los ODS, que ustedes lo indican también, por supuesto, clave que tengamos eso, pero también hay que hacerle la pregunta a los ODS. La pregunta de, bueno, ya el 2030 ya está bastante cerca, posiblemente ya hay que estar pensando en una agenda global de más largo plazo, pero ¿dónde está la agenda latinoamericana y la agenda colombiana? ¿Dónde están los objetivos del buen vivir? Poder vivir bien, poder vivir sabroso. ¿Dónde están esas otras cosas que no tienen que ver con lo global, sino que tienen que ver con lo territorial, con lo específico, con lo microescalar? Entonces me parece ahí que nos falta como sociedad también generar esos otros. El enfoque conceptual que ustedes hablan en el documento, claro, el tema del control social y la información pública, nos inspiramos mucho, por supuesto, en el maestro de todos, de muchos de nosotros, de Fabio Velázquez, en el tema del control social, de la planeación participativa como proceso y como escenario. Muy importante articular y entender que hoy por hoy la planeación la tenemos que pensar ligada a la perspectiva y no solamente como digo ahorita, como procesos anticipatorios de futuro, porque hoy tenemos que vivir muy alertas a la crisis, es decir, más en capacidades para el cambio social, y en ese sentido un ejercicio como el que hace la veeduría no solamente es, digamos, que de control social sobre lo pasado, sino pensar en clave de futuro. Ese es un asunto como fundamental. Y en clave de futuro me parece que la gobernanza es una gran deuda de este gobierno que tenemos actualmente, de este plan de desarrollo, y entonces es un asunto que tenemos que tomar como agenda política, digamos que los de la sociedad civil. Bueno, sobre los temas críticos que ustedes mencionaron en el informe, destaco lo siguiente: en el tema de final de la pobreza, el llamado que nos hacen a resignificar aquello de lo que fue los trapos rojos, el hambre. ¿Qué significa para una sociedad en pleno siglo XXI que la gente en sus calles tenga hambre y se exprese de esa manera? Y eso como que me interpeló a mucho sector gobierno, tal vez fruto de la polarización que hemos vivido o de llevar todo a lo ideológico como si fuese un asunto, digamos, de simple de crítica a la agenda gubernamental, cuando realmente eran hechos concretos que se podían evidenciar. Y crítico el asunto en nuestros corregimientos, el tema de que no tengamos ahí en los corregimientos de Medellín una despensa agrícola, una seguridad alimentaria, bien lo señalan ustedes ahí. En el tema educativo, pues ustedes mencionan, y estoy de acuerdo en evidenciar mucho el tema de las brechas, de las desigualdades, la falta del acceso al internet. Hay un tema pendiente porque el plan de desarrollo no maneja muchos de los datos de los colegios privados, pero la brecha entre colegios públicos y privados se debe haber incrementado de manera increíble. No conozco investigaciones, pero desde la vida cotidiana no sabe que los niños de la mayoría de los colegios privados se adecuaron muy rápidamente a la lógica de la pandemia y al estudiar desde casa. Mientras que en los colegios oficiales el número de horas efectivas estudiadas el año pasado bajó impresionantemente. Entonces los efectos los vamos a ver en un tiempo acá en el ingreso a las universidades públicas y en otros procesos a futuro. O sea, esa generación profundizó, va a ser la generación en la que vivió la educación de menor calidad. Entonces, ¿qué va a pasar ahí en un futuro con esta generación? En el tema de género quedó muy claro retroceso en temas de género, y la pandemia lo evidenció. O sea, indicadores buenos de cierta manera, pero realidad y evidencia mala en esa situación. El tema de la crisis de los cuidados, el tema de la violencia intrafamiliar, ¿sí? Otra de la pregunta del indicador, esos indicadores. Es decir, un indicador refleja la realidad.
¿Qué tal? Nosotros tenemos un fetiche con los números a veces y con los indicadores. Preguntémonos de otra manera. Son muy importantes los números, pero ¿de qué manera los simplificamos? Ya se habló del tema de los empleos, 166.000 empleos perdidos, decía el informe. Ahora, el tema de la planificación, de la planeación participativa, ya una cosa que hay que volver a señalar es, tenemos, yo decía, una crítica al instrumento plan de desarrollo, pero eso no quiere decir que haya que desaparecer, hay tal vez que reconfigurarlo. Y vemos, está señalado en el informe, la desarticulación entre los planes de desarrollo local y el plan de desarrollo de ciudad, y así con otros problemas, porque no tenemos agendas que nos articulen. Entonces somos muy dependientes de intereses particulares. En el tema de seguridades y pandemia, el tema de que se incrementó un poco como esa percepción de inseguridad, aunque la violencia homicida, digamos que se mantiene. Con este tema de seguridad es uno de los que uno puede ver más claramente de que eso no es un asunto de plan de desarrollo, que el plan de desarrollo es del municipio, pero este valle donde vivimos no es un municipio, son 9 municipios, 9 planes de desarrollo, y el tema de seguridad está totalmente relacionado, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, todo. Entonces ahí estos indicadores también muestran eso, lo que pasa en ciertos polígonos, pero no muestran la realidad tal y como es. Reflexiones finales. Volviendo un poco al principio, ¿cuál es el significado de los datos que muestran, que esconden? Los datos, los indicadores nos muestran algo que, sobre todo el enfoque de género y las feministas nos han mostrado mucho. Cómo medir los miedos, los sentimientos, las sensaciones. Esos son temas y eso es parte de la vida misma. Entonces creo que tenemos que seguir pensando cómo incorporamos eso. Territorialización de los datos, por supuesto, mínimamente pues a común y corregimiento, para poder ver a común y a corregimiento, pero con fiabilidad estadística, bien confiable, porque a veces pues en un dato de ciudad, como los datos como los que presenta Medellín, ¿cómo vamos? Son encuestas que tienen representatividad de ciudad y simplemente sacan números de lo que midieron en cada común y corregimiento, pero sin que no sea representativo respecto a esa población. Entonces son datos que estadísticamente no son tan válidos, entonces hay que trabajar la territorialización de los datos, y una sugerencia para informes de años venideros es utilizar más mapas, para poder expresar esos números y los procesos. No vi muchos mapas en el informe que entregaron. Y pasar un poco más a mirar también tendencias, no solamente la foto del año, sino la tendencia para ver en qué lugar estamos. Ahí hay avances importantes en lo que ustedes han dicho. El informe de ustedes muestra la paradoja de ciudad, buenos indicadores, mala situación, totalmente de acuerdo con eso. La pandemia descubrió esos temas de gobernanza. Recomendaciones, con eso termino. Sí, recomendaciones. Exigir información, porque es garantizar. El Estado tiene que garantizar. Entonces, el derecho de petición insuficiente. Tenemos que hacer, y si toca movilización, pero es que el tema de los datos es fundamental. Entonces, es un tema que mencionaba como sociedad. Eso no es una tarea de la veeduría del plan de desarrollo, eso es una tarea de la sociedad. Discutir todo esto que ustedes tienen acá. Muy importante que lo discutamos como ciudad. Estamos en déficit en los últimos 2 años y en el último tiempo de volver a pensarnos como ciudad, me parece. Nos hemos dejado meter en una discusión de una ciudad marketing, como entre buenos y malos, que se miran de un lado para otro, y muchos de nosotros espectadores de qué está pasando ahí,